Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto volver a saludarlos y sobre todo sabiendo que el Señor siempre tiene grandes y maravillosas cosas para nuestra vida. Una vez más nos reunimos a través de esta plataforma virtual en la cual el Señor ha estado ha estado y va a hacer cosas grandes y maravillosas. Hemos visto muchas bendiciones de parte del Señor, milagros, muchas cosas que el Señor ha ido haciendo, como en este tiempo nos ha ido preparando para las cosas que vendrán. Creo que es un tiempo de aprovechamiento, es un tiempo donde el Señor obra de maneras muy extrañas, pero que son efectivas. No importa si son extrañas, si al final de cuentas son efectivas, ¿verdad? Así que gracias al bendito Señor que siempre nos auxilia. Vamos a presentarnos delante del Señor. No se olvide que hoy estamos abordando el tema escatológico. Hemos estado platicando de diferentes temas que creo que son muy importantes y necesitamos suplicarle al Padre, suplicarle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que se manifieste de una manera especial. Señor es bueno y Él tiene siempre una palabra de advertencia cuando hablamos sobre todo de la escatología. Ayúdeme y entonces oramos al Señor y nos ponemos delante de Él. Padre que estás en los cielos, hoy venimos delante de tu presencia con mucha gratitud en nuestros corazones, con agradecimiento, con regocijo también, Señor, reconociendo, Padre bendito, que tú siempre estás atento a nuestro clamor y a nuestra súplica. Delante de ti hoy nos presentamos para pedirte que puedas enviar una bendición extraordinaria de tu palabra sobre nuestra vida. Estamos conscientes, Señor, que eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo el que continuamente nos está ministrando, nos está llenando, está, Señor, dándonos esa dirección que tanto necesitamos. Tal como sucedía allá en el desierto con el pueblo de Israel, que a través de una columna de fuego y una nube, Señor, tú los guiabas, así lo estás haciendo ahora con nosotros. Por favor, bendícenos, por favor, ministranos, por favor, instrúyenos, por favor, capacítanos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Bueno, según lo dice la Escritura, hermano, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, fue necesario que Él operara en su vida antes de introducirse a la tierra, pues un despojamiento. Porque recordemos que Jesús es Dios, ha sido Dios y siempre lo será. Entonces Él estaba en la condición de Dios, pero tenía que venir a la condición de hombre. Y la Biblia dice en el libro de Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, que Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y en su condición de siervo llegó hasta la condición de hombre. Y ahí fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir que para poder entrar a la categoría, a la forma, hermano, de hombre, fue necesario que Él pasara como siervo y entonces se introdujo. Esto, cuando nosotros empezamos a ver el hecho de que Él se haya despojado de su forma de Dios para entrar a la forma de hombre, nos hace ver que de alguna manera esa forma de hombre le limitó en algunas cosas. ¿Por qué digo que le limitó? Porque cuando nosotros nos damos cuenta en la Escritura, vemos, hermano, que, por ejemplo, Él dice, el día y la hora nadie la sabe. Es decir, si Él no hubiera tenido ese tipo de limitación, indudablemente hubiera sabido el día y la hora. Él conocía los pensamientos de los hombres, pero en ese momento se le limitó el conocer el pensamiento de su Padre, porque Él dijo, eso está solamente en la potestad de mi Padre. Entonces,
Entonces, hermano, pero quisiera tal vez no enfatizar tanto a esto, sino quedarme ahí un poquitito con lo que es el día y la hora. Porque pues Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Eso no significa, Él no dijo nadie lo sabrá, sino que nadie lo sabe. En aquel momento nadie lo sabe. Por lo menos nadie a nivel tierra, porque Él se refería nadie a nivel tierra, e incluyendo, bueno, no solo a nivel tierra, también los ángeles. Él dijo que tampoco los ángeles, sino solamente su Padre. Es decir, que en el cielo sí había alguien que lo sabía y era el Padre, pero los ángeles no. Entonces, si nosotros vemos, hermano, este aspecto del día y la hora, esto a estas alturas, o más bien dicho, desde hace 2000 años casi que el Señor Jesucristo regresó y se sentó a la diestra del Padre y tomó la gloria que Él había dejado cuando Él vino aquí a la tierra. Entonces Él recuperó esa gloria, al recuperar su gloria, pues también indudablemente que ahora Él en la condición que está, indudablemente que ya sabe el día y la hora. Pero el día y la hora no solamente, yo creo que cuando hablamos de este aspecto, no lo debemos de ver solamente como el aspecto del día y la hora de la venida secreta del Señor, sino esto es más o menos como cuando se habla de Maranata. Maranata, cuando le decimos a alguien Maranata, amén, dice Cristo viene. Sí, pero Maranata tiene prácticamente los tres tiempos, es decir, Cristo vino porque Él ya vino. Cristo está viniendo porque Él está viniendo constantemente. Él tiene incursiones en la tierra. Y Cristo vendrá, hermano, en su parucía y después en su epifanía. Es decir, que esos son tiempos en los que el Señor. Ahora, cuando hablamos del día y la hora, entonces es exactamente lo mismo. No podemos solamente pensar que el día y la hora se refiere, hermano, al día de la venida del Señor. Por supuesto que ahí está la plenitud, el cumplimiento pleno, hermano, de ese pasaje. Pero también podemos decir, el día y la hora, ¿para qué? El día y la hora, por ejemplo, para salvarnos. Si eso es importante, ¿de qué serviría saber el día y la hora de la venida secreta del Señor si no vamos a saber, hermano, si no vamos a estar salvos? Entonces, el día y la hora para salvarnos es importante. El día y la hora, hermano, por ejemplo, para cuando alguien, hermano, se muere, eso es su día y su hora. ¿Por qué? Porque se encontró con el Señor. Entonces, cuando hablamos del día y la hora, hablamos de un encuentro. Entonces, el encuentro para salvarnos, el encuentro para restaurarnos, el encuentro si es que a alguien le toca adelantarse por la vía de la muerte. Es decir que, pero por supuesto, hermano, el día y la hora, ahí está el cumplimiento pleno. Es decir, que es un proceso hasta llegar al cumplimiento pleno. Y lo que queremos, no solo tener el último encuentro, sino que queremos tener cada uno de estos encuentros para que de esa manera sea agradable, se cumpla aquello que dice la Escritura, hermano, entra en el gozo de tu Señor, que sea algo maravilloso. Entonces, quisiera que pudiéramos abordar, hermano, unos versículos de la Escritura que nos van a ayudar para tomarlos como base en este estudio que vamos a tener el día de hoy. Mire lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 7. Voy a leer el Nuevo Testamento, Arcas Fernández. Por vuestra parte, hermanos, esperad con paciencia la venida gloriosa del Señor. Esperad con paciencia la venida gloriosa del Señor. Como espera el labrador el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente que lleguen las lluvias de otoño y de primavera. Es decir, que aquí hay una exhortación de parte del Señor y la exhortación es a tener paciencia para la venida del Señor. Que no nos inquietemos, que no nos turbemos, porque como dice la Escritura, vendrán muchos en mi nombre, bueno, y tantas cosas que van ahí alrededor. Pero la Biblia dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Entonces, aquí la exhortación es que nosotros veamos lo que hace el labrador. ¿Qué hace el labrador? Esperar con paciencia el precioso fruto. Entonces, nosotros tenemos que saber que la venida del Señor está próxima y que no nos podemos desesperar. Muchas personas en su desesperanza cometieron tantos y tantos errores, pero nosotros debemos de ser pacientes sin que esto nos caiga, como decíamos,
en el estudio anterior nos haga llevar a caer en la tardanza. Es decir, no, ya el Señor va a venir, no hay problema, tranquilos, que no. Hermano, tenemos que ser muy conscientes que el Señor puede venir en cualquier momento, pero nosotros tenemos que ser pacientes y no dejarnos turbar, como dice la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, hermano, que nadie nos turbe de esta manera. Hermano, porque el día del Señor, que es la gran tribulación, no vendrá sin que se cumplan varias cosas. Entonces, tenemos que tener paciencia para la venida del Señor. Esperando que llegue, las otras versiones dicen la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ok, ahora mire el versículo número 8. Así vosotros tened paciencia. Aquí se mencionan ya no solamente, hermano, la paciencia como se solicitaba en el versículo 7, sino dice, así vosotros tened paciencia. Número 1, entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Paciencia, buen ánimo. Entonces, número 1, tengan paciencia. Y número 2, tengan buen ánimo. Dice, porque es inminente la venida gloriosa del Señor. Y yo quiero, hermano, que podamos darnos cuenta aquí de esta palabra que se utiliza, inminente, porque es inminente la venida del Señor. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de la inminencia? Y por eso, hermano, yo pues quisiera abordar con ustedes este tema, y voy a ir de una vez antes de explicarle el concepto para no adelantarme en esto, porque yo quisiera hablarle de la inminencia, no de la inminencia de la venida del Señor, aunque en eso lo voy a enfatizar, pero vamos a ver algunos conceptos pues de la inminencia a nivel general, y por eso solo le puse la inminencia, tal como lo hicimos con el estudio anterior, que le pusimos la tardanza. Pudimos haberle puesto la tardanza en la venida del Señor, pero no, hermano, yo que quiero hablar específicamente de la inminencia, pues porque, como le digo, vamos a ver algunos aspectos generales. Entonces, cuando hablamos, por supuesto, de la inminencia, está íntimamente relacionado con la venida del Señor, tal como el verso que recién leímos, porque es inminente la venida gloriosa del Señor. Ok, ahora, entonces, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, hermano, vamos a abordarlo desde el punto de vista de varias preguntas. Número 1, ¿qué es la inminencia? Número 2, ¿qué características tiene la inminencia? Número 3, ¿en qué cosas se aplica la inminencia bíblicamente hablando? Por supuesto, porque a nivel secular se aplicará en muchas otras cosas. ¿Para quiénes será esa inminencia como ladrón en la noche y para quiénes será en su venida secreta? Decir que, hermano, nosotros tenemos que saber que hay un sentido de inminencia en la venida del Señor. Entonces, vamos a abordar este tema, hermano, a través de cada una de esas preguntas. Número 1, entonces, ¿qué es la inminencia? Y veamos un concepto de un diccionario secular. Mire lo que dice aquí este concepto. ¿Qué es inminencia? Es algo que amenaza o está para suceder prontamente. Entonces, cuando la Biblia allá dice, porque es inminente la venida gloriosa del Señor, está diciendo que es algo que, hermano, va a acontecer, va a suceder prontamente, va a suceder, hermano, en el tiempo menos esperado. Dice también este otro concepto, gran proximidad en el tiempo de un suceso, en especial de un peligro o de un riesgo. En el caso de la iglesia, pues no será un riesgo. En el caso de la novia no será un riesgo ni un peligro, pero sí en el caso de la iglesia. Así que, hermano, cuando hablamos de inminencia, estamos hablando que algo que puede suceder en cualquier momento. Por eso le decía que la venida del Señor tiene un sentido de inminencia. ¿En qué, hermano? Porque en cualquier momento puede suceder. Uno puede llegar a hacer cálculos, uno puede llegar a, hermano, a evaluar y decir, por esta y esta señal, por esto que está aconteciendo, por tal cosa, pero todavía falta esto. Yo calculo que faltan unos 5, 10 años. Hermano, pero eso es un cálculo.
Esa es una conclusión que uno puede sacar, pero no puede tener la seguridad. Entonces la inminencia es que puede suceder en cualquier momento, que está próximo a suceder, que puede suceder cuando nosotros menos lo esperamos. Entonces creo que este es el momento en el cual nosotros debemos de conocer este tipo de cosas para que esto no nos agarre a nosotros por sorpresa. Avancemos. Veamos ahora algunos sinónimos y antónimos de esta palabra. Por ejemplo, sinónimos de inminencia es proximidad, cercanía, contigüidad, prontitud, apremio, urgencia, aprieto y premura. Entonces, cuando hablamos, hermano, de la inminencia de la venida del Señor, estamos hablando de algo que está próximo, estamos hablando de algo que está cercano, estamos hablando de algo que es contiguo, estamos hablando de algo que puede suceder pronto, algo que apremia, algo que tiene urgencia, algo que, hermano, que hay un aprieto, hay una premura para hacer estas cosas. Entonces, y aquí todavía existen muchos otros sinónimos que quizás no pusimos, pero que de alguna manera sus conceptos están aquí involucrados en estos que ya vimos. Por el otro lado, los antónimos. Y aquí me llama la atención porque, hermano, lo contrario a la inminencia es la tardanza. Y ese fue el tema que abordamos precisamente la semana pasada, cómo la misma Biblia habla de que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Creo yo, hermano, que entonces no podemos ser extremistas, ¿verdad? Ni en la inminencia ni en la tardanza podemos ser extremistas, pero sí tenemos que saber que para algunos la venida del Señor ya tardó. Para otros, hermano, quizás ni siquiera se han apercibido de que el Señor puede venir en cualquier momento, pero ese sentido de inminencia lo tenemos que saber. Nosotros tenemos que, cada día que nos levantamos, hermanos, sabemos que en ese día podría aparecer el Señor, pero que por su misericordia, por su bondad, por su gracia, por su amor, el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y que nos ayudará para que nosotros nos preparemos para ese tiempo. Bueno, aquí dentro de los antónimos también está lejanía, parsimonia y lentitud. Y como le digo, pueden haber otros más. Yo no pretendo poner todos los antónimos y sinónimos de la palabra inminencia, pero sí es importante que entonces tengamos ya un claro panorama, un concepto más amplio de lo que es la inminencia. Ahora, vayamos ahora a ver lo que dicen los diccionarios y las concordancias, hermano, porque es muy, muy importante. Por ejemplo, la concordancia Strong, cuando nosotros vemos en ese pasaje, hermano, que se habla de la inminencia, definitivamente, y muchos otros más que vamos a ver, hermano, es esta palabra 5031, taginos. Y esa palabra significa, por supuesto, inminente, repentino, breve y repentino. O sea, hermanos, son conceptos. Algo repentino es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Es algo que no se espera. Muchas personas, de hecho, no van a estar esperando o no están esperando la venida del Señor. Por diferentes razones. No vamos por supuesto que habrá casos en los cuales muchas personas no esperan la venida del Señor porque andan pecando. Ese será otro rollo, diría alguien, ¿verdad? Pero no, hermano, hay personas que realmente se involucran tanto, por ejemplo, en su trabajo, se involucran tanto en diferentes actividades y se les olvida, hermano, la importancia que tiene realmente la venida del Señor, la inminencia de la venida del Señor. Así que según la concordancia Strong, estos son conceptos. Ahora, tiene esta otra raíz, la 5034, que es la palabra tajos, que significa espacio breve o breve tiempo, digamos, porque aquí dice, ¿verdad? Espacio breve de tiempo, ¿verdad? Algo que puede acontecer deprisa, pronto y en breve. Entonces, vea usted que al final, hermano, todos los significados de estas palabras al final se conjugan en un solo concepto, y es de que, hermano, cuando se habla de la inminencia de la venida del Señor, se está hablando de algo que es pronto, que va a suceder, que va a ser repentino. Claro que para la iglesia no debería ser repentino. Por eso, si nosotros en nuestro espíritu tenemos el sentido de inminencia,
más o menos como la mujer del Cantar de los Cantares que dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es decir, a pesar de que nuestro cuerpo físico pueda estar descansando, reposando, hermano, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, tiene que haber ese sentido de inminencia, de saber que el Señor puede venir en cualquier momento. Y luego, esta otra palabra, pues que también es raíz de la anterior, que dice ligero, pronto, listo, hermano, y pronto, ¿verdad? Es decir, que al final lo que aquí nos enseña esta concordancia y los otros diccionarios que también vamos a ver, porque todos giran alrededor de las mismas palabras, de los mismos conceptos, y entonces, como le decía, se conjuga en un solo concepto, y es de que el Señor puede venir en cualquier momento y que la iglesia debería estar preparada. Eso no implica que el sentido de inminencia no te lleva a dejar de hacer lo que tienes que hacer. El sentido de inminencia no te empuja a dejar tu trabajo porque Cristo ya viene. No, sigue trabajando, sigue estudiando, sigue haciendo tus actividades, pero sabiendo que el Señor podría venir y que si te toca estar trabajando cuando Él venga, gloria a Dios. Los hermanos, mire, cuando a veces aparecen películas con relación a la venida, me refiero al arrebatamiento de la iglesia, hermano, y documentales, no, tal vez documentales no, sino que películas con relación a eso, hermano, o se hacen algún tipo de video, ¿verdad?, para pasarlo a la iglesia, siempre se piensa que el cristiano va a estar en la iglesia y que en ese momento va a venir el arrebatamiento, y por eso aparecen ahí que dejaron sus Biblias, que dejaron sus pertenencias. Está bien, pero no forzosamente tenemos que estar en un culto. Puede ser que alguien en algún lugar del mundo, pues porque por las diferencias de horario, podría ser que alguien estuviera en un servicio, pero y eso sería maravilloso decirlo, ¿verdad? Que qué bueno que estemos en la iglesia. Sí, pero podría ser mientras estás durmiendo. La Biblia dice, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres en el molino, una será tomada. Es decir, puede ser en cualquier tipo de actividad, puede ser mientras estás durmiendo, puede ser mientras estás laborando, puede ser mientras vas de camino. Hermano, aquellos, cuando el Señor resucitó, se recuerda que iban de camino aquellos para Emaús, cuando el Señor se les apareció. A otros se les apareció mientras estaban en la mar, a otros se les apareció mientras estaban encerrados. Es decir que, hermano, el Señor podría aparecer en cualquier momento. Y ese es el sentido de inminencia, saber que no forzosamente vas a estar en una actividad puramente espiritual, pero que estando en una actividad secular, hermano, que tu espíritu esté siempre conectado con el Señor, para que entonces ahí, hermano, tú puedas saber y tener la seguridad que vas a ir con Él. Ok, el diccionario Tuggy dice, hermano, en breve, rápido. Es decir, hablando de la inminencia de la venida del Señor, repentino, prontitud, sin demora, enseguida. Mire, hermano, todos estos conceptos que nos da a nosotros los diccionarios. ¿Y qué es lo que hace? Afirmar que la venida del Señor es inminente, que puede suceder en cualquier momento, que podemos hacer cálculos. Sí, claro, podemos hacer cálculos, pero el hecho que hagamos cálculos, mire, hacer cálculos no es pecado. El pecado y lo malo sería decir, después de hacer cálculos, decir, el Señor viene en tal fecha, porque según mis cálculos, el Señor va a aparecer. No, yo creo que eso sería lo malo y que sería de inclusive, hermano, llegar a cometer hasta un pecado. Si el Señor nos lo revela, creo que no se lo va a revelar a una persona, sino que va a ser a un conglomerado. Es decir, hermano, el Señor va a tener que ser algo más general. Más o menos como cuando allá en el Cantar de los Cantares se dice, una voz es mi amado, Él viene saltando por los montes, brincando por los collados. Pero una voz que la oyó un ministro aquí, un ministro allá, otro ministro por aquí, otro ministro por allá, hermano, por todos lados. Y la iglesia también va a empezar a recibir. Recuérdese que aquel profeta llamado Eliseo, ¿verdad? Hermano, le dijeron cuando el Señor se iba a llevar a Elías, le dijeron los hijos de los profetas, le dijeron, ¿sabes que el Señor quitará de ti a tu Señor? Sí lo sé, le dijo, callado. Es decir que, hermano, él ya lo sabía. Entonces yo creo que algo así va a suceder en este tiempo. Ok, avancemos. El diccionario Swanson dice repentino, rápido, muy pronto,
y en breve. Mire, los conceptos prácticamente, hermano, giran alrededor de lo mismo. Y le voy a citar un par de diccionarios más y casi todos están en lo mismo. Rápido, repentino, en breve, prestamente, deprisa. Mire, todos los conceptos, hermano, están. Y el diccionario Thayer dice rápido, veloz. Aquí nada más dice inminencia de los acontecimientos. Es decir, hermano, la prontitud de los acontecimientos. Entonces, si usted se da cuenta, al final, hermano, ¿qué es la inminencia? Es el hecho de que el Señor puede venir en cualquier momento. Está próximo a venir, está pronto a venir, está muy cerca de venir. Eso es lo que nos está dando. Entonces, cuando hablamos de inminencia, estamos hablando de algo que puede acontecer en cualquier momento, hermano, pero que es rápido. En cualquier momento, no, en cualquier momento, pero dentro de unos 20 años, en cualquier momento dentro de 20 años, no. En cualquier momento, pero hermano, puede suceder hoy. Así es esto de la inminencia. Ok, avancemos. ¿Qué características tiene la inminencia? Por supuesto que dentro de estas características ya hemos visto algunas de ellas. Yo voy a tomar dos pasajes que los vamos a ver en diferentes versiones para que veamos algunas otras características. Pero al final, hermano, todos se centran en lo mismo. Este mismo concepto que vimos ya de la inminencia en los diccionarios, tanto seculares como diccionarios bíblicos, hermano, nos dan a nosotros ya algunas de ellas, pero que ahora las vamos a ver ya en pasajes de la Escritura. Voy a tomar Santiago capítulo 5 versículo 8, solamente para que nosotros veamos aquí. Dice: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor, en las otras dice es inminente, en la que leímos en la Arcas Fernández, pero aquí dice está cerca. Entonces, ¿qué características tiene la inminencia? Es algo que está cerca, es algo, hermano, más cerca. Dice el libro Evangelio según San Lucas, más cerca que el día que creímos. Así que al final de cuentas, hermano, tenemos que saber que cuando se habla de inminencia, se habla de algo que está muy, muy, pero muy cercano. Mire, como dice la versión de América, así también ustedes tengan paciencia y buen ánimo, porque la venida del Señor está próxima. Está próxima. Entonces, hermano, ¿qué característica tiene la inminencia? Pues algo de estar muy próximo. Algo que nosotros no podemos postergar para mucho tiempo porque es algo que está cercano. Y la inminencia nos debe llevar a nosotros, hermano, a la preparación. Mire, por eso es que es importante conocer este tema de la inminencia. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a nosotros, hermano, a que nos preparemos. Si hay cosas que no están bien, si hay cosas que necesitan ser, hermano, enderezadas, cosas que necesitan ser restauradas, hay cosas que necesitan, hermano, que nosotros tomemos iniciativa para resolverlas, pues amén, hay que hacerlo, porque la venida del Señor está próxima. No es para saber que Él viene, no, es para saber que Él viene, por supuesto, pero que o cuál será la condición que nosotros tenemos y cómo tenemos que prepararnos para poder encontrarnos con Él sin llegar al punto de ser avergonzados. Mire la versión Palabra de Dios para Todos, dice en Santiago 5:8, ustedes también deben esperar con paciencia, manténganse firmes, porque el Señor regresa pronto. Pronto. Allá lo vimos en diccionarios, pero aquí ya lo vemos en la misma escritura, cómo los traductores de las diferentes versiones traducen en lugar de poner inminencia. Uno puso estar cerca, otro puso está próxima, este está poniendo el Señor regresa pronto. Es decir que, hermano, que si usted va a visitar a alguna persona por alguna razón, hermano, y usted le dice, pues llego pronto. Esa persona puede pensar, llego pronto, ¿será hoy? ¿Será mañana? ¿Será dentro de 5 días? ¿Qué tan pronto podrá venir? Usted no le da una fecha exacta, sino se le dice, está pronto. Entonces, la persona sabe, hermano, que es un evento muy importante. Entonces, ¿qué debería de hacer la persona? Pues prepararse, estar preparada. Bueno, si es para comer, pues, hermano, ya la mesa está servida, aunque la comida no es que la vaya a tener ya hirviendo, si eso pronto puede ser 2 o 3 días, ¿verdad? No, pero por lo menos tiene que haber una preparación.
preparación, porque ya el anuncio se dio, ya, hermano, la noticia de que bien está, entonces usted tiene que estar preparado. Sigamos. Mire, la versión Dios habla hoy, dice, ustedes también tengan paciencia y manténganse firme, porque muy pronto, ya no es solamente pronto, sino muy pronto, muy pronto. Eso es la inminencia. La inminencia es que tú puedas estar listo, porque no sabes, no es para ponerte nervioso, sino saber que Él viene, saber que en cualquier momento aparece. Dice la versión Peshita, del mismo modo también ustedes tengan paciencia y afirmen sus corazones, porque se aproxima la venida de nuestro Señor. Que hermano, mire, estos hombres escribieron prácticamente, falta un poquito para los 2000 años, pero podríamos decir entre 1900 y 2000 años, ya por aproximación. Hermano, ya nos pasamos al año 2000, ¿verdad? Usted sabe que en los números, cuando el punto decimal dice, ¿verdad? Después del punto decimal hay un 5, ya prácticamente se aproxima al número inmediato superior. Entonces, hermano, si nosotros sabemos que el Señor, que prácticamente son 1900, son 2000 años, pero eso es también de lo que estamos hablando, de la proximidad del Señor. Entonces, ya está muy pronto y está aproximándose. Quiere decir que ya por aproximación ya el Señor ya vino. Si después del 5, hermano, se toma como el número inmediato superior, entonces prácticamente nosotros podríamos decir, hermano, que el Señor ya vino. Pues no me vaya a malinterpretar. Estoy diciendo que ya no nos quedamos. No, reprendemos eso en el nombre de Jesús. Ahora, tomemos otro versículo, Apocalipsis 22:12. Estoy a punto de llegar. Eso que, hermano, en las otras versiones dice, pues hablando siempre de la inminencia, pero aquí dice estoy a punto. Estar a punto quiere decir que ya está, hermano, casi que tocando la puerta. Ya está ahí, parado en la puerta. Ya solo falta que toque y ya entra. Estoy a punto de llegar con mi recompensa y voy a dar a cada uno según sus obras. Entonces, estar a punto es estar ya listo, hermano. Mire esta otra versión, la versión Serafín Ausejo. Dice, mirad, voy enseguida y traigo aquí el salario conmigo para dar a cada uno según sus obras. Enseguida. Es decir que, hermano, solo estoy terminando esto, solo estoy esperando este tiempo, tal o cual, y ya estoy enseguida, ya, hermano. No como algunas personas, ¿verdad? Que cuando uno las llama, ahorita le devuelvo la llamada. Y Dios mío, pasan horas y a veces hasta días y no le devuelven a uno la llamada, ¿verdad? Ahora mire lo que dice la versión esta purificada de las Escrituras. Y mira, yo vengo repentinamente. Enseguida, hermano, estoy a punto. Pero ahora aquí dice repentinamente. Repentinamente. Es como cuando a usted lo asustan. Usted, cuando alguien, hermano, usted va caminando, de repente alguien lo agarra por atrás, ¡wow! Y le hace así. Usted dice, ¡ay, perdón! Usted hasta se asusta. ¿Pero por qué? Perdón. ¿Por qué se asusta? Porque usted no esperaba eso. Entonces, hermano, hablar de la inminencia, es hablar de algo repentino. Mire, la versión Peshita dice aquí, yo voy en breve, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, todas estas, hermano, estos conceptos que vimos son características de la inminencia y que nosotros, pues lo único que hacen, porque son de alguna manera hasta repetitivos, entonces, hermano, lo único que hacen es confirmar que el Señor puede venir en cualquier momento. Ok, avancemos. Ahora, ¿en qué cosa se aplica la inminencia? Por eso fue que yo no le puse la inminencia de su venida, sino que estoy hablando a nivel más general. Porque fíjese que por lo regular, bíblicamente hablando, la inminencia se habla más hacia cosas negativas que hacia cosas positivas. Claro, cuando ponemos en una balanza las cosas positivas, aunque sean menos, siempre van a pesar más que las negativas. Pero en número, hermano, hay más cosas negativas en las que se aplica la inminencia. Por ejemplo, hermano, dice Job capítulo 5, verso 21. En este momento, alguien antes de leer el verso,
En este momento no voy a hablar del concepto de los versículos, es decir, no voy a contextualizar los versículos, solo me interesa que veamos, hermano, en qué cosas se puede aplicar la inminencia. Por eso es que no voy a ir a otros versos para contextualizar estos, porque me interesa solamente que usted vea. Por ejemplo, Job 5:21, versión de América, dice: te protegerá de la lengua viperina y no temerás el desastre inminente. Entonces, ¿hacia qué cosa se aplica la inminencia? Hacia el desastre. Alguien no espera un desastre, pero hermano, hay cosas que pueden hacer que uno sea guardado de la inminencia de las cosas negativas, que en este caso sería el desastre. Mire el versículo 23, porque leímos 5:21, ahora 15:23, versión de las Américas. Vaga en busca de pan diciendo: ¿dónde está? Sabe que es inminente el día de las tinieblas. Mire, hermano, qué tremendo. Porque nadie espera el día malo, nadie. Hermano, ¿a quién le gusta decir: ay, fíjese que le va a llegar un día malo? Ay, gloria a Dios, aleluya, qué bendición. No, hermano, ninguno de nosotros anhelamos realmente el día malo, sino que nosotros lo que deseamos es definitivamente que el Señor nos libre de esos tiempos, de esos momentos, de esas adversidades, de esas situaciones, hermano, que llegan a nuestra vida. Y en este caso es inminente el día malo. Sigamos, porque como le digo, yo no me quiero detener demasiado aquí. Versión latinoamericana, Job 36:33. Su trueno lo anuncia a los pastores y los rebaños sienten la tempestad inminente. Entonces, mire, hablamos de desastres, hablamos del día de las tinieblas, hablamos de la tempestad. Hermano, cosas en el aspecto puramente negativos, aunque al final todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, dice. Proverbios 14 o 10:14, versión de Jerusalén, tercera edición. Los sabios reservan su ciencia, la boca del necio es ruina inminente. La boca del necio es ruina inminente. Entonces, la necedad abre una puerta para la inminencia de la ruina, ¿verdad? Así que, hermano, cuidémonos de la necedad. Mire Jeremías 48:16, versión Jerusalén, segunda edición. El infortunio de Moab es inminente y su calamidad se precipita. Entonces, ¿de qué nos habla, hermano? ¿Con qué cosas está asociado? Con desastre, con día de tinieblas, con ruina, hermano, con infortunio. Mire con todas las cosas que está asociada, hermano, la inminencia. Mire Ezequiel 7:6, ya viene, ya se acerca el fin. Tu fin es inminente. Mire, aquí no vamos a hablar de qué fin está hablando en este caso específico, pero cuando hablamos de la inminencia del fin, nosotros tenemos que el único fin que nosotros no sabemos cuándo será es el fin de la era tierra de la iglesia, es decir, su tiempo de estar en la tierra. Ese es el fin que no sabemos, pero después, una vez suceda ese fin, la era tierra en la iglesia, todos los siguientes fines, porque son diferentes facetas del fin, ¿verdad? Hermano, ya los vamos a conocer, porque una vez el Señor se lleve a su iglesia para ser parte de las bodas del Cordero, pasan 7 años y entonces, hermano, termina la gran tribulación. Después pasan 1000 años, se termina el milenio. Es decir, ahí vienen los diferentes fines y después ya vendrá el fin del milenio y después de eso vendrá el reino eterno. O sea que, hermano, al final nosotros podemos ir conociendo eso, pero el fin que no sabemos es el fin de la era tierra de la iglesia. Ok, avancemos. Ezequiel 7:12. Ha llegado el tiempo. El día es inminente, que el comprador no se alegre ni el vendedor se entristezca, porque la ira amenaza a toda la multitud. Mire con qué está asociada la inminencia, hermano, con cosas negativas, con la ira. Y hay tanto aquí. Ezequiel 21:25, nueva versión internacional. Y en cuanto a ti, príncipe de Israel, infame y malvado, tu día ha llegado, la hora de tu castigo. Es inminente castigo
ira, ruina, fin, hermano, desastre, día de tinieblas. Mire todas las cosas con las que está asociado la inminencia, hermano. Mire Mateo capítulo 3, verso 7, viendo que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar del juicio inminente, del juicio que en cualquier momento llega? ¿Quién, hermano? Entonces, cuando nosotros damos una miradita a todas las cosas que están asociadas, nos damos cuenta, hermano, que hay muchas cosas de aspecto negativo, pero que el Señor de alguna manera nos habla a través de eso para que venga un tiempo de preparación para la iglesia, un tiempo en el cual la iglesia no se quede, hermano, estancada, sabiendo que vienen muchas cosas, sabiendo que la inminencia de las cosas negativas, del juicio, de la ira, de la indignación, podríamos decir, de la ruina, del desastre, del infortunio, hermano, de tantas cosas. Entonces viene también, eso es inminente. Si eso es inminente del lado negativo, ¿cuán inminente será la venida del Señor? Definitivamente que sí. Miren lo que dice Lucas 21:20, versión peregrino: cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed que es inminente su destrucción. Es decir, que llega, que ya no se puede detener. Hermano, eso es lo que nos está diciendo aquí. Mire Santiago capítulo 5, versículo número 1, dice: Ea, ahora, oh ricos, llorad y aullad por vuestras inminentes miserias. Entonces, así podríamos citar muchos versos que nos hablan precisamente a nosotros, hermano, de la inminencia en cuanto a las cosas negativas. Ahora, cuando vamos a ver a la Escritura, por lo menos le voy a citar 3 cosas, hermano, que son en el aspecto positivo y que hay una inminencia. Isaías 51:5, versión Serafín Aucejo: inminente, cercana está mi justicia. Como luz sale mi salvación, y mis brazos juzgan a los pueblos. Las islas esperan en mí, y en mi brazo confían. Hermano, entonces, ¿qué es inminente? La justicia del Señor. La justicia del Señor. Se recuerda que la Escritura allá en el libro de Malaquías dice: mas para vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Hablando, porque Cristo es la justicia. Eso lo dice el mismo libro de Isaías. Dice: el Señor justicia nuestra. Entonces, hermano, cuando hablamos de la inminencia de las cosas positivas, vemos que una de esas cosas es la justicia. Bueno, la justicia como persona, pero también la justicia como hermano, una virtud que se va a manifestar en nuestra vida como un fruto del Espíritu. Es decir, la justicia tiene diferentes facetas que nosotros tendríamos que analizar. O cuando a nosotros nos hicieron una injusticia, Dios va a hacer justicia, porque su justicia se revela como el sol del mediodía. Va a venir el tiempo de la justicia de parte de Dios para nosotros. Así que, hermano, eso sería en el aspecto positivo. Mire lo que dice Lucas 19:11, versión Martín Nieto: como la gente lo escuchaba, les propuso una parábola, ya que estaban cerca de Jerusalén y creían que la manifestación del reino de Dios era inminente. Entonces, la manifestación del reino de Dios, esa es otra cosa que tiene inminencia, porque, hermano, habían pasado tantos años cuando de repente aparece Juan el Bautista anunciando: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego cuando vino Jesús dijo: el reino de los cielos está en medio de vosotros. No lo esperaban, hermano, inmediatamente, porque usted sabe que el ministerio de Juan duró poco tiempo, hermano, y cuando se dieron cuenta, Juan estaba anunciando, y después de eso, hermano, llegó el Señor Jesucristo, y ellos no lo estaban esperando, tanto así que lo terminaron rechazando. Entonces, la inminencia hace que, hermano, que cuando la gente no tiene sentido de inminencia, entonces va a suceder que muchos van a rechazar al Señor, pero que Dios tenga misericordia. Y el último, o la última cosa a nivel positiva que podemos ver de la inminencia es lo que dice Mateo capítulo 24, verso 33, versión de Navarra: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed,
Aquí está hablando de la venida del Señor cuando lo contextualizamos. Sabed que es inminente, que está a las puertas. ¿Quién está a las puertas? Cristo está a las puertas. Es decir, ya está listo solo para tocar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Mire, hermano, qué misericordia la del Señor, que nos ayuda para que nosotros podamos entender que la venida del Señor es inminente. Es inminente, que está a las puertas, que pues en cualquier momento Él puede aparecer por nosotros. Así que estas serían, si usted se da cuenta, por lo menos citamos unas 10 o 12, no sé exactamente cuántas eran, si quiere las vamos a contar así rapidísimo. Hermanos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cosas negativas y 3 positivas. Es decir, hay más cosas negativas, pero el peso que tienen las cosas positivas es mucho mayor. Y la inminencia no deberíamos de tenerla como un concepto para lo negativo, sino sobre todo para la venida del Señor. Número 1, aquí hablamos de la justicia, hablamos del reino de Dios y hablamos de la venida del Señor que está a las puertas. Así que Dios nos ayude. Ahora, quisiera que pudiéramos ver aquí, hermano, si usted me ayuda, vamos a ver la inminencia como ladrón en la noche. Porque la Biblia habla de que el Señor pueda aparecer en cualquier momento, pero que para algunos podría ser que nosotros, hermano, para algunos podría ser que los tome por sorpresa, que no estén preparados. Entonces, cuando la Biblia habla de que el Señor aparece como ladrón en la noche, es algo que no debería ser para la iglesia. Por eso le puse aquí la inminencia como ladrón en la noche. ¿Para quiénes va a ser como ladrón en la noche? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente, por favor, hermano, vosotros sabéis. Yo quiero que usted le ponga atención a eso. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir el Señor? Como ladrón en la noche. O sea, ustedes lo saben. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ustedes ya lo saben. Pero ahora mire el siguiente verso. Ahora dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Es decir, que a nosotros no nos debe de sorprender como ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos esperando la venida del Señor. Entonces, ¿para quiénes va a venir como ladrón en la noche? Para aquellos que no estén preparados. Sí son iglesia, pero no se están preparando. Recuérdense que esta manifestación no es para el mundo. Para el mundo, pues, es cuando dice la Biblia, todo ojo le verá, pero eso ya será en la Epifanía. Aquí, hermano, la gente que no conoce de Dios no está esperando el arrebatamiento. Los que están esperando el arrebatamiento es la iglesia del Señor Jesucristo, y más que la iglesia, la novia. La iglesia en general sí sabe del arrebatamiento, otros tal vez pudiera ser que no lo sepan, pero lo dudo porque está escrito en la palabra, hermano. Pero aunque lo sepan, no están haciendo nada para prepararse. Entonces, como están en tinieblas, hermano, ese día los va a sorprender como ladrón, porque no están caminando en la verdad de Dios. Entonces, en la venida del Señor como ladrón en la noche, no es para la novia, es para la iglesia. A ellos los va a agarrar de sorpresa. Y luego lo dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados. Fíjese que aquí ya no habla de la venida secreta del Señor, como estaba hablando en los versos anteriores. Aquí está hablando del día del Señor, y el día del Señor es la gran tribulación, pero va a venir como ladrón porque, hermano,
hermano, cuando la iglesia sea quitada de en medio, que eso es un abrir y cerrar de ojos, inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos se va la iglesia arrebatada a las bodas del Cordero y empieza el día del Señor, empieza la gran tribulación. Por eso es que viene, y aquí dice en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Quiere decir que entonces empieza la destrucción. No inmediatamente la destrucción, una destrucción porque es parcial, hermano, está hasta el final de la tribulación, pero como aquí está hablando del día del Señor, entonces lo resume en un solo pasaje. Y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Ok. Luego mire lo que dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Oiga, si no velas, la iglesia va a estar velando, hermano. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Y si velas, entonces no vendré como ladrón. Entonces quiere decir que para la iglesia que no esté velando, cuando hablamos de velar, no estamos hablando de algo físico, estamos hablando en el sentido espiritual. Porque podría estar velando a alguien, hermano, en un lugar donde va a ser de noche, pero en la otra parte del mundo va a ser de día. Entonces no va a estar velando. Entonces no habla en el sentido literal, habla en el sentido espiritual. Y no sabrás ¿a qué hora vendré? Bueno, y si velas, entonces aquí le quitamos si no, pero y si le quitamos no, y si velas, entonces no voy a venir a ti como ladrón y sí vas a saber. En lugar de esto diríamos, sí vas a saber, ¿verdad? Sí sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces quiere decir que la venida como ladrón en la noche será, hermano, para aquellos que no estén velando, para aquellos que no se han preparado, para aquellos, hermano, que han tomado esto de la venida del Señor como algo insignificante, como algo sin importancia. Entonces, para usted, iglesia, para usted que es novia, para usted no es la venida del Señor como ladrón en la noche. Y luego Apocalipsis 16:15 que dice aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, bienaventurado el que vela, bienaventurado el que vela, hermano, el que vela, por favor, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Él viene como ladrón, pero no viene como ladrón para la novia porque la novia lo va a estar esperando. Una novia que se va a casar anhela encontrarse con su amado, se desespera, ya no hay a las horas, hermano. Entonces no va a ser una novia que se va a casar, hermano, y de repente llega el novio ya vestido, trajeado, ¿y qué pasó? ¿Y por qué venís? Y no era nuestra boda. No, hermano, perdóneme, la novia no va a ser sorprendida como ladrón, la novia va a ser tomada, va a ser encontrada, lista, preparada, dispuesta, porque la Biblia dice, hablando de Apocalipsis capítulo 19, que su esposa se ha preparado, ella está preparada, ella está lista y está dispuesta. Ok. Ahora veamos esta otra parte. Entonces, la primera parte es para los que están en tinieblas. Los que están en tinieblas, entonces el Señor va a venir como ladrón porque los va a agarrar desprevenidos, los va a agarrar repentinamente, los va a agarrar, como se dice popularmente, en curva. Los va a encontrar, hermanos, sin preparación. Ahora, la inminencia en su venida secreta es la misma de la manifestación de que vimos ya, solo que a diferentes grupos. Es la misma venida. La inminencia como ladrón es para la iglesia en general. La inminencia en su venida secreta es para la novia, ¿verdad? Entonces mire lo que dice Apocalipsis 1:1, porque Apocalipsis es el libro de la revelación. No se le olvide, es el libro de la revelación de Jesucristo. Es decir, lo que él no sabía cuando estaba aquí en la tierra, esa es la revelación. Esta es la revelación que Dios confió a Jesucristo en relación con los inminentes sucesos que era preciso poner en conocimiento de sus servidores. El ángel enviado por el Señor se la comunicó por medio de signos a Juan, su servidor. Entonces, hermano, Apocalipsis capítulo 1 está hablando de la inminencia de los sucesos. Dentro de esos sucesos está la venida del Señor. Luego, en el versículo 22, capítulo 22, versículo 6, versión Código Real, dice, y me dijo estas palabras, son fidedignas y absolutamente confiables. Y Yahvé, el Dios de los espíritus de los profetas, envió su malaj. Aquí es su ángel.
por la versión, ¿verdad? Para mostrar a sus abadín, aquí, hermano, esta siervos. Por la versión, lo que viene de forma inminente. Es decir, que los siervos van a conocer lo que viene de forma inminente. Dentro de esa revelación estaba la revelación del día y la hora. Es más, esa revelación del día y la hora es lo más importante de la revelación del libro de Apocalipsis. Hermano, porque esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo. Sí, hermano, si cuando Jesús llegó nuevamente al cielo, al trono de Dios, se sentó a la diestra del Padre. Hermano, definitivamente ahí Él recuperó su gloria, y al recuperar su gloria, entonces pudo conocer el día y la hora. Y esa fue la revelación que el Padre le confió, y que está descrita no con una fecha, sino con eventos, hermano, con cosas que nosotros tendríamos que hacer para prepararnos, con actitudes que tendríamos que tener, hermano, con exhortaciones, con llamadas de atención, hermano, para que nosotros nos preparemos para ese encuentro glorioso. Ahora, mire entonces lo que dice Santiago 5:8, y aquí ya vamos a ir terminando en unos minutitos, hermanos, si usted me da tiempo. Así vosotros tened paciencia y buen ánimo, porque es inminente la venida gloriosa del Señor. Es inminente, está próxima, está cercana, hermano, está presta, es repentina, cada día se acerca más, está muy, muy cercana. Bueno, todos los conceptos que ya vimos aquí. Entonces la venida del Señor está cercana. A la novia no le debe de tomar como ladrón en la noche. A la novia le debe de tomar, hermano, pues como algo. No hay un elemento de sorpresa, porque la novia lo espera. Se va a sorprender en el gozo que va a tener, pero no es de sorpresa porque no lo esperaba, sino que cuando lo vea y vea que es más de lo que realmente esperaba ella, eso va a tener un elemento de sorpresa, pero no es que la va a agarrar por sorpresa porque ella no lo esperaba. Mire lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí mi regreso es inminente, y traigo conmigo la recompensa para dar a cada uno conforme a su obediencia a la Torah. Eso dice la versión Código Real. Mi regreso es inminente, Así que, hermano, el Señor está a las puertas. El Señor viene, la venida gloriosa del Señor está ahí cercana. Hermano, está, como decía el otro pasaje, la inminencia está a las puertas. Hermano, nosotros no podemos dejar de decir esta verdad. Y es porque la iglesia se tiene que preparar, pero sin caer en tensión, sin caer, hermano, en estrés, sino que prepararse sabiendo que la venida del Señor está muy, pero muy cercana. Mire este otro pasaje, y aquí, hermano, vamos a ir ya finalizando. En la misma versión Código Real 22:20, el que solemnemente ha testificado de estas cosas dice también: sí, mi regreso es inminente. Amén. Pero ese amén, usted sabe que un amén en la Biblia significa así sea. Entonces, lo que está diciendo es que el Señor está más próximo de lo que nosotros nos imaginamos. Recuérdese que Lucas, y ese verso ya lo citamos hace unos minutitos atrás, hermano, en el desarrollo del tema, dijimos que, hermano, nuestra redención está más cerca que el día cuando nosotros creímos. Así que hablar de inminencia es hablar de algo que está próximo, de un evento que está por ocurrir, de un evento, hermano, que se aproxima pero a pasos agigantados, de un evento, hermano, que ya no hay tiempo, porque es un corto tiempo, un breve tiempo, es un tiempo mínimo, es un tiempo, hermano, y que claro, como la Biblia dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día, hermano, para el Señor un corto tiempo puede ser mucho, pero como ya han pasado 2000 años, y Él cuando habló
en aquella parábola conocida como ¿cómo se llama esta parábola, hermano, del mesonero? Esa parábola de aquel hombre, me parece que es la parábola del buen samaritano, que el hombre lo recogió, lo llevó, le vendó sus heridas, le colocó aceite, le colocó vino, luego lo llevó al mesonero, al mesón, y le dijo al mesonero: cuídamelo, y aquí te dejo 2 denarios. 2 denarios nos habla de 2000 años, y entonces le dijo, si él gasta más de lo que yo te estoy pagando, cuando yo regrese yo lo pago. Está hablando de la venida del Señor, y eso es lo que estamos viendo, hermano. Ya pasaron esos 2000 años. Claro, tendríamos que llegar hasta el 2033 para decir que exactamente, hermano, ya llegaron los 2000 años, pero como el Señor es soberano, puede ser en cualquier momento. Así que estamos en el 2020, hermano, y por los eventos vemos que la cercanía de la venida del Señor está muy, muy, hermano, muy próxima. Esa es una redundancia, hablar de la cercanía de la venida del Señor que está próxima, pero es una redundancia, pero así son los conceptos que nos da la inminencia. Así que la iglesia se tiene que preparar, la iglesia tiene que estar dispuesta, porque, hermano, la venida del Señor está en cualquier momento. Amén. Vamos a dejarlo aquí, que no permitas que la venida del Señor te agarre como ladrón en la noche. Tú tienes que estar como novia vigilante, como novia que está esperando, como novia que está dispuesta, como novia que está atenta, como novia que está esperando a su amado. Así tenemos que estar nosotros, porque la venida del Señor está más cerca de cuando creímos. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Padre que Él tenga misericordia, que Él nos ayude. Y esta oración la vamos a hacer siempre en 2 partes. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con súplica, con clamor, pidiéndote tu ayuda, pidiéndote tu bendición, pidiéndote tu misericordia. Yo te suplico, papito lindo, por favor, por amor a tu nombre, Señor, que tengas misericordia, tengas misericordia. Quiero, Señor, presentar delante de ti a aquellos que se reconcilian, a aquellos que aceptan. Por favor, perdónales, por favor, límpiales de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Señor, ten misericordia. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, Señor, obra en cada vida. Extrae de ellos, Señor, toda culpabilidad, toda acusación, todo señalamiento. Límpiales de su maldad. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Señor, por favor, Dios mío, Señor, opera ese milagro del nuevo nacimiento. Ayúdalos a caminar en integridad. Guárdalos del mal y de la tentación. Te lo pido, Señor, que tu manto de perdón se extienda sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Aleluya. Si tú hiciste esta oración con nosotros, por favor comunícate a través de nuestro número de WhatsApp que siempre aparece en todas nuestras transmisiones. Queremos estar en contacto contigo. Queremos, hermano, que que cada día podamos pues ayudarte en esa comunión con el Señor. Bendiciones. Déjame hacer una oración ahora por la iglesia, pidiéndole al Señor que ese sentido de inminencia que la iglesia debe tener y que esa inminencia la lleve a la preparación que esté constantemente en nuestra vida. Papito, venimos delante de ti con súplica, con clamor, pidiéndote ayuda, pidiéndote bendición, pidiéndote misericordia. Señor, necesitamos prepararnos para ese encuentro contigo. La inminencia, Señor, nos enseña, nos lleva, nos empuja a la preparación. El saber que tú estás a las puertas, el saber que puedes aparecer en cualquier momento, Señor, nos invita a prepararnos para ese día glorioso, esa hora preciosa. Te lo suplicamos, ayúdanos, por favor. Manifiéstate en cada corazón, manifiéstate en cada vida. Que nadie, Señor, deje de tener ese sentido de inminencia y que cada día, Señor, tengamos el anhelo de buscarte, el anhelo de entregarnos, el anhelo de disponernos más y más para ti. Te lo pedimos, papito lindo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde, que la mano, la misericordia, el amor de Dios estén sobre tu vida hoy y cada día. Gracias, Señor. Bendiciones. Nos vemos pronto.